Hola, mi nombre es Sofía y en este video vamos a ver el análisis exploratorio de datos bivariados, en particular la búsqueda de relación entre dos variables cualitativas. Para ello, vamos a ver cómo organizar la información en tablas de doble entrada, las denominadas tablas de contingencia, cómo calcular las frecuencias que se esperarían encontrar si las variables no tuvieran relación entre sí y cómo verificar si existe relación entre las variables mediante el coeficiente de contingencia. Veamos todo esto mediante un ejemplo. El señor Pérez posee un campo en el sudoeste pampeano y está interesado en controlar los niveles de arsénico a través del control del pH del agua de los pozos de la zona, por lo que podríamos pensar si existe algún tipo de relación entre estas variables. Para ver tal relación, Pérez cuenta con los datos de la información de pH y arsénico del análisis de aguas de 26 pozos de la zona de su campo. Vemos que ambas variables son del tipo cualitativo, con dos categorías para el pH, básico y neutro, y tres para el contenido de arsénico, donde LB significa que el pozo posee leves vestigios de arsénico, N que no contiene arsénico y B que el pozo contiene vestigios de arsénico. Con los datos así dispuestos, es difícil darnos una idea de si estas variables se relacionan de alguna manera. Para dar una primera aproximación a la existencia de tal relación, podemos construir una tabla de doble entrada que nos dará una mejor visualización de los datos. Para construir esta tabla, primero debemos decidir cuál de las dos variables estará representada en las filas. En nuestro caso será el pH. La otra variable estará representada en las columnas, que en este caso será el arsénico. De esta manera formamos el esqueleto de lo que será nuestra tabla de contingencia, donde registraremos la cantidad de pozos existente en cada combinación posible de nivel de pH y contenido de arsénico. Armemos entonces nuestra tabla. Consideremos primero la combinación pH básico y leves vestigios de arsénico que corresponde a la primera fila y primera columna de nuestra tabla. Vemos que son 4 los pozos que tienen pH básico y leves vestigios de arsénico, por lo que este será el valor que indicaremos en la tabla. Si ahora consideramos los pozos con pH básico y que no contienen arsénico, vemos que son 3 los pozos con estas características, mientras que son 11 los que poseen pH básico y vestigios de arsénico. Por último, quedan 8 pozos que presentan leves vestigios de arsénico y un pH neutro, por lo que será 0 la cantidad de pozos para las combinaciones de pH neutro sin arsénico y de pH neutro con vestigios de arsénico. De esta manera completamos con qué frecuencia se observó cada combinación de categoría de pH y arsénico. Solo restan completar los totales marginales, es decir, la cantidad total de observaciones en cada categoría de cada variable. Para la variable pH, los totales marginales serán de fila. De esta manera, por ejemplo, la categoría de pH básico contiene 18 observaciones que surgen de sumar los 4 pozos con leves vestigios, los 3 pozos sin arsénico y los 11 pozos con vestigios de arsénico. En el caso de la variable del contenido de arsénico, los totales marginales serán de columna. Así, por ejemplo, las 12 observaciones de la categoría leves vestigios surgen de sumar los 4 pozos con pH básico y los 8 pozos con pH neutro. Por último, la suma total, tanto de filas como de columnas, corresponde al total de la muestra tomada, que en nuestro caso resultan ser 26 pozos. Una vez que ya tenemos los datos organizados en la tabla de contingencia, podemos comenzar a dilucidar la relación entre las variables. Vemos que de los pozos con pH básico son más frecuentes aquellos con vestigios de arsénico, mientras que los pozos que contienen pH neutro es más frecuente que presenten leves vestigios de arsénico. Esto nos podría estar indicando que un pH más elevado, uno básico, parece ser compatible con mayores niveles de arsénico. Sin embargo, esta forma de análisis no nos da mucha precisión de que tal relación exista. Otra manera de expresar la tabla de contingencia es mediante las frecuencias relativas o porcentajes, ya sea basados en el total de la muestra o en los totales marginales. A partir de las frecuencias absolutas, podemos obtener la tabla de contingencia con los porcentajes basados en el total general, es decir, basados en los 26 pozos que componen la muestra. Así, por ejemplo, el valor 15.4 se obtiene al dividir los 4 pozos con pH básico y leves vestigios de arsénico por los 26 pozos totales de la muestra y expresarlos como porcentaje, es decir, 4 dividido 26 por 100. Mientras que el valor 42.3 se obtiene al dividir los 11 pozos con pH básico y vestigios de arsénico por los 26 pozos totales de la muestra, expresado en porcentaje, es decir, 11 dividido 26 por 100. Así procedemos con cada una de las combinaciones.
Notemos que ahora el total general corresponde al 100% y los totales marginales corresponden a la suma de los porcentajes de cada categoría para cada variable. De esta manera, vemos que el 69.2% de los pozos tienen un pH básico, mientras que el 30.8% restante presentan un pH neutro. Solo el 11.5% de los pozos no contiene arsénico, el 46.2% tiene leves vestigios y los pozos restantes poseen vestigios de arsénico. Además, vemos que de esta forma se visualiza mejor la posible compatibilidad de pH más elevado con mayores niveles de arsénico. Sin embargo, vemos que hay más pozos con pH básico que neutro, por lo que en este sentido la comparación entre las variables podría no ser la adecuada. Lo mismo ocurre si consideramos el nivel de arsénico. Casi la misma cantidad de pozos contienen leves vestigios y vestigios de arsénico, mientras que son muy pocos los que no lo contienen, por lo que podríamos calcular los porcentajes basados en los totales por fila o por columna. Consideremos entonces los porcentajes basados en los totales marginales por fila. Es decir, vamos a considerar como totales las cantidades de las categorías básico y neutro de la variable pH. De esta manera, el valor 16.7, por ejemplo, se obtiene al dividir los 3 pozos con pH básico sin arsénico por los 18 pozos totales que contienen pH básico y expresarlo en porcentaje. Es decir, lo que hacemos es dividir 3 por 18 y multiplicarlo por 100. Mientras que el 100% de los pozos con pH neutro contienen leves vestigios de arsénico. Esto se da porque no hay pozos con pH neutro que no contengan arsénico o que tengan vestigios del mismo. De esta manera, si dividimos los 8 pozos con pH neutro y leves vestigios de arsénico por los 8 pozos de pH neutro, nos dará como resultado 1, que equivale al 100%. Es decir, lo que hacemos es dividir 8 por 8, que nos da 1, y multiplicarlo por 100. Así procedemos con cada combinación de categoría y podremos estudiar los niveles de arsénico según el pH. Podemos ver que de los pozos con pH básico, solo el 16.7% no contiene arsénico, el 22.2% posee leves vestigios y el 61.1% posee vestigios de arsénico, mientras que, como dijimos anteriormente, el total de los pozos con pH neutro poseen leves vestigios de arsénico. Vemos que este análisis parece confirmar el supuesto de que un pH alto se corresponde con un mayor contenido de arsénico que realizamos al comienzo, pero de una manera mucho más clara. Análogamente, a partir de la tabla de contingencia con frecuencias observadas, podemos obtener la tabla de contingencia con porcentajes pero basados en los totales por columnas. De esta manera vemos que la tercera parte de los pozos tiene un pH básico y el resto es neutro, mientras que el total de los pozos sin arsénico o con vestigios del mismo tienen un pH básico. Mediante este análisis también pareciera que un pH más elevado es compatible con mayores niveles de arsénico. Revisemos hasta el momento lo que hicimos. A partir de los datos, construimos la tabla de contingencia, en donde visualizamos claramente la cantidad de observaciones para cada combinación de categoría, como así también los totales marginales de cada categoría de cada variable y el total de la muestra tomada. A partir de esta tabla, podemos obtener diferentes versiones expresando las observaciones en porcentajes. Estos porcentajes pueden ser basados en el total general, es decir, en el total de la muestra, en los totales por filas, es decir, según la cantidad de elementos de cada categoría de la variable pH, o según los totales marginales por columna, es decir, según la cantidad de elementos de cada categoría de la variable arsénico. Independientemente de cómo expresemos la tabla de contingencia, siempre llegamos a la misma conclusión, que un pH más elevado pareciera ser compatible con mayores niveles de arsénico. Pero, ¿cómo cuantificamos esta aparente relación? Para ello contamos con el coeficiente de contingencia, que es un valor basado en las diferencias entre las frecuencias que se observan para cada combinación de categoría de las variables y las que se esperarían observar si no existiera relación alguna entre ellas. Pero, ¿qué son y cómo obtenemos estas frecuencias esperadas? Como dijimos, las frecuencias esperadas son aquellas que esperaríamos encontrar si no hubiera relación entre las variables, es decir, si las variables fueran independientes. Yendo a nuestro caso particular, si no hubiera relación entre el pH y el nivel de arsénico que se encuentra en el agua, se esperaría encontrar la misma proporción de pozos con un determinado nivel de arsénico en los diferentes niveles de pH. Matemáticamente, esto implicaría que, para cada combinación de categoría, la probabilidad conjunta debería ser igual al producto de las probabilidades marginales. Considerando las frecuencias absolutas, esto equivaldría a calcular el producto de las frecuencias absolutas marginales y dividir por el total de la muestra,
De esta manera, a partir de la tabla de contingencia con frecuencias absolutas, las que observamos, podemos construir la tabla de frecuencias esperadas bajo la hipótesis de independencia de las variables. Así, por ejemplo, el valor 0.9231 es la cantidad de pozos que se esperaría encontrar con pH neutro sin presencia de arsénico si el pH y el arsénico en el agua no tuvieran nada que ver. Este valor lo obtenemos al multiplicar los 8 pozos con pH neutro y los 3 pozos sin contenido de arsénico y dividir este resultado por la cantidad total de pozos seleccionados en la muestra. Es decir, lo que hacemos es 8 por 3 dividido 26. De la misma manera, el valor 8.3077 corresponde a la cantidad de pozos que se esperarían observar con pH básico y leves vestigios de arsénico si las variables fueran independientes. Y este valor lo obtenemos al multiplicar los 18 pozos con pH básico por los 12 pozos con leves vestigios de arsénico y dividirlos por los 26 pozos totales de la muestra, es decir, 18 por 12 dividido 26. Así procedemos con cada una de las combinaciones de categoría. Notemos además que los totales marginales esperados coinciden con los observados. Esto debe ser así, ya que la muestra tomada no se debe modificar. Ahora bien, ¿cómo comparamos las frecuencias que se observaron con las que esperaríamos observar? Si no hubiera relación entre las variables, las frecuencias observadas y las esperadas serían iguales, o por lo menos similares. Para ver cuán similares son estas frecuencias, vamos a considerar los desvíos cuadráticos relativos. De esta manera, podemos construir una nueva tabla que refleje estos desvíos. Así, por ejemplo, el valor 0.4103 se obtiene al operar con los 3 pozos que se observaron con pH básico sin arsénico y los 2.769 que se esperarían encontrar con estas características si las variables fueran independientes. Es decir, restamos el valor observado y el esperado, elevamos al cuadrado y dividimos por el valor esperado. Para el desvío cuadrático relativo 5.257 consideramos los 8 pozos con pH neutro y leves vestigios de arsénico observados y los 3.6923 que se esperarían encontrar si no hubiera relación entre las variables. Es decir, restamos el observado y el esperado, elevamos al cuadrado y dividimos por el esperado. Así procedemos con cada combinación de categoría. Lo que nos va a interesar de esta tabla es el valor 13.4816 que corresponde al total de los desvíos cuadráticos relativos y llamaremos estadístico chi cuadrado de Pearson. Si las variables son independientes, como dijimos anteriormente, las frecuencias observadas y las esperadas serían similares, con lo que los desvíos cuadráticos relativos serían chicos y por lo tanto el valor de chi cuadrado sería chico. Si por el contrario las variables se relacionan fuertemente, las frecuencias que se observan y las que se esperan observar serían muy diferentes, haciendo que los desvíos cuadráticos fueran muy grandes y por lo tanto el valor de chi cuadrado también sería muy grande. Podría ser infinitamente grande. Pero, ¿cuándo consideramos que un valor de chi cuadrado es grande o chico? Para esto, vamos a utilizar el coeficiente de contingencia. Una vez que obtenemos el valor de chi cuadrado, el coeficiente de contingencia opera con él y de esta manera se obtiene un nuevo valor numérico, pero esta vez acotado entre 0 y 1. Según nuestros resultados, el coeficiente de contingencia estará dado al realizar la raíz cuadrada del cociente entre el valor del chi cuadrado, 13.4816, y la suma entre este valor y el tamaño de la muestra, que es 26. De esta manera, el valor del coeficiente de contingencia es 0.5844. Ahora bien, ¿cómo lo interpretamos? Como dijimos anteriormente, este coeficiente es un valor entre 0 y 1, en donde un valor 0 del coeficiente implica que no hay relación entre las variables, y un valor 1 implica que la relación es perfecta. Sin embargo, aún habiendo relación perfecta, el coeficiente c puede no dar 1, por lo que acudimos a una corrección de este valor considerando la cantidad de categorías de cada variable y quedándonos con la menor. Volviendo a nuestro caso, la corrección al coeficiente de contingencia considera al coeficiente y a un valor s, donde s corresponde al mínimo valor entre la cantidad de filas y columnas. En nuestro caso contamos con 2 filas, 2 categorías del pH, y 3 columnas, 3 categorías del arsénico, por lo tanto el menor valor es 2. Considerando los resultados que obtuvimos con nuestros datos, la corrección del coeficiente de contingencia resulta de hacer 0.5844, que es el valor de c, dividido la raíz cuadrada de 2 menos 1 dividido 2.
Así obtenemos un valor de 0.8265, un valor bastante cercano a 1. Esto implica que el nivel de asociación entre las variables es alto, es decir, el nivel de arsénico se relaciona fuertemente con el nivel del pH. Por lo tanto, el señor Pérez puede tranquilamente controlar los niveles de arsénico mediante el control del pH del agua de los pozos de la zona de su campo.